que estos espacios están creados para poder revisar y pues también darles a ustedes una guía respecto a lo que es la tarea que estamos desarrollando actualmente, que es la tarea 3. Entonces vamos a iniciar con nuestro encuentro de hoy. Bueno, voy a compartirles por aquí pantalla para mostrarles un poco alrededor de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Esperen un segundito. Listo, entonces, por acá. En este momento, entonces ya estoy compartiendo pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Listo, muchísimas gracias. Entonces, bueno, la idea entonces, primero es dirigirnos a nuestro campus virtual, perdón, y pues recordar que estos encuentros, la idea es que ustedes los encuentran en la sección que se llama Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social. Voy a abrir rápidamente, voy a dejar de compartir aquí un segundito, voy a abrir rápidamente un usuario que sea del tipo como el de ustedes, para poder ver en qué parte se encuentra, para que las personas que de pronto no han hecho la inscripción puedan hacerlo y pues también carguen allí lo que es la confirmación de la asistencia al encuentro de hoy. Entonces, cuando ustedes ingresan a su campus, voy a volver a compartir por acá. Listo. Entonces, cuando ustedes deben aquí, listo. Ya está nuevamente compartida mi pantalla. Entonces, cuando ustedes ingresan a su campus, ok, no me dejó. A ver, a veces le da por reiniciarse, listo. Ahora sí. Entonces, cuando ustedes ingresan a su campus, pues van a encontrar los CIPAS que están de primera matrícula, que son los que se encuentran en esta parte, que dice periodo 2025-1-1602, que es en el que nos encontramos actualmente. Efectivamente hay unos CIPAS que están allí de primera matrícula, pero los que estamos asistiendo hoy se encuentran más abajo. Se encuentran en la sección que se denomina Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social, CIPAS. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, se encuentra el que están convocados el día de hoy para que, por favor, las personas que de pronto no se han podido inscribir lo logren hacer. Entonces, en este espacio de álgebra, trigonometría y geometría analítica del CIPAS que he programado yo, la idea es que se inscriban y allí mismo durante el encuentro les da confirmar la asistencia. ¿Listo? Listo, eso sería inicialmente. Volver por aquí a cargar para poder ingresar ahora sí a lo que es nuestro curso. Y pues recordar que para el día de hoy, entonces, estamos convocados a este CIPAS, donde vamos a ver un poco las generalidades de nuestra tarea 3, que está destinada al estudio de la trigonometría, y unos ejemplos de los ejercicios 1 y 2. Entonces, inicialmente quería recordarles cómo se hace ese registro de asistencia al CIPAS, y pues también vamos a hablar un poco de los elementos importantes para tener en cuenta. Entonces, cuando ustedes ingresan a su campus, inicialmente aquí a mano izquierda, vamos a tener lo que es la agenda del curso para que estemos muy atentos a ella. Y en este momento estamos en el momento intermedio en la tarea que se denomina tarea 3 trigonometría, que va del 14 de mayo, que arrancó la semana pasada, hasta el 10 de junio. ¿Listo? Entonces tenemos en total aproximadamente 3 semanas, 19 días para poder terminar o hacer el desarrollo de nuestra tarea. ¿Listo? Nos sobra recordar que en este momento intermedio, entonces nos dirigimos al espacio que está en el entorno de aprendizaje y evaluación, en el momento intermedio, y la tarea 3, trigonometría, que como ya se había explicado en la web conferencia, pues aquí tenemos lo que corresponde a la guía de aprendizaje. También tenemos lo que es los contenidos y referentes bibliográficos. Entonces, hay 3 documentos que se
dejan como guía y que están como recursos virtuales para que ustedes los puedan consultar a partir de su plataforma institucional, de su campus virtual. Y también hay 2 objetos virtuales de aprendizaje, uno puntualmente relacionado con triángulos rectángulos y otro con solución de triángulos oblicuos. ¿Listo? Para que los puedan consultar y revisar con calma. Y por último, pues también tenemos nuestro foro de la tarea 3, en la cual pues ya todos hemos estado trabajando. Digamos que la idea, bueno, aquí hubo un error porque el foro inicialmente pues lo abría yo, pero el director de curso ese día tuvo como un problema con su plataforma y abrió un foro que quedó para todos los cursos, entonces pues trabajamos sobre eso, por eso hice la modificación sobre lo que él había propuesto, pero pues quedó como siempre lo encabezo yo, que es la idea es presentarles lo que se realiza dentro de la tarea. Recordemos que tenemos el anexo en el cual se encuentran los ejercicios para desarrollar, que ustedes seleccionan una de las letras para en cada uno de los bloques de ejercicios desarrollar esa letra únicamente, y pues que aquí hemos dejado un espacio tipo cuadrito para que ustedes puedan ir participando dentro del foro y seleccionando la letra de los ejercicios que van a desarrollar. Entonces, en la parte final del encabezado del foro, usualmente dejo todos estos documentos, entonces para que ustedes puedan tener el anexo de los ejercicios, el formato de presentación de la tarea, la guía de aprendizaje y la rúbrica de evaluación, pues que guía la calificación, pues como nosotros los tutores debemos calificar esa entrega que ustedes realizan. ¿Listo? Entonces, para que las personas que de pronto no han hecho este recorrido de nuestra tarea 3, pues podamos realizarlo y cumplir como con esa parte inicial. Y listo, eso era como esas generalidades, pues que nos sobra recordarlas para aquellos que todavía no tenemos de pronto claridad de dónde encontrar algunos de los elementos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Cómo se supone que hay que usar la página GeoGebra? Es que aún no logro como que hacer la verificación de la tarea con ella. Sí, eso lo voy a ir explicando a medida que voy desarrollando los ejercicios. Entonces voy haciendo un ejemplo y lo muestro cómo se soluciona en GeoGebra. ¿Listo? Entonces, bueno, si no hay de esta parte inicial de las generalidades, voy a iniciar entonces con lo que es la participación. Bueno, no, mentiras, la explicación de lo que tengo programado para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, primero vamos a iniciar con lo que corresponde a hablar un poco de lo que es ángulos y sus medidas en diferentes sistemas de unidades. Entonces, ¿qué es un ángulo? Entonces, un ángulo, básicamente, lo que nos muestra es lo siguiente. Entonces, vamos a irnos a este recurso que tengo por aquí abierto en GeoGebra, es un recurso que está en línea. Entonces, lo que nos muestra este recurso, ay, esperen un segundito porque no me deja bajar. Listo. Y ahora sí. Entonces, lo que nos muestra este recurso un poco es alrededor de la idea de ángulo. ¿Sí? Entonces, un ángulo se define como la apertura entre dos semirrectas, las cuales pues están unidas por un punto que se llama vértice, en este caso el vértice está en B. Entonces, a medida que nosotros movemos uno de esos lados, pues vamos a marcar una rotación y a partir de esa rotación pues tendremos un ángulo diferente. Entonces, vamos a tener la medida, por ejemplo, de ángulos en grados, ¿sí? Entonces, cuando medimos en grados, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, básicamente, como es una rotación, lo que vamos a tener es que el círculo completo se divide en 360 unidades. Cada una de esas unidades se le denomina un grado. Y pues una rotación completa corresponderá a 360 grados. ¿Listo? Entonces, como lo vemos acá, cuando arrancamos en 0, pues nuestro ángulo queda en 0. Y a medida que vamos dando apertura, ¿cierto? Vamos completando. El recorrido de medio círculo es 180 grados y el recorrido del círculo completo es 360 grados. ¿Listo? Aquí se acaba en 360 grados. ¿Listo? Eso es como, es una de las medidas que más se utilizan, entonces es como bastante accesible a lo que
de pronto nosotros conocemos respecto a la medida de ángulos. Sin embargo, existe otra que es bastante importante y que se utiliza mucho cuando se trabaja en ciencias, en ingenierías y demás, que es la unidad de radianes. La unidad de radianes que nos muestra, la unidad de radianes se toma o se establece a partir de la relación que existe entre el ángulo que se forma al coger esta recta que se llama el radio y ponerla directamente sobre la circunferencia. Entonces, el ángulo de apertura que tiene esa condición en la cual la circunferencia es equivalente al radio, a esto es a lo que se le llama un radian. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos cambiamos aquí en nuestro simulador de ángulo a radianes, ¿cierto? Entonces, tendríamos que efectivamente un radian, ¿cierto? Por acá devolvemos un poquitico. Listo. Más o menos por ahí nos deja 1.01 radian, equivale aproximadamente a 57 grados, 57.5 grados. ¿Listo? Entonces, esa es parte de la equivalencia. Sin embargo, hay una que es un poco más amable. Y es que básicamente cuando tenemos un ángulo de 180 grados, ¿cierto? El ángulo en radianes termina siendo pi radianes, que es un número irracional. Entonces, pi nosotros convencionalmente lo hemos conocido como 3,1416. Sin embargo, esta es una aproximación que se realiza. ¿Listo? Porque en realidad pi es un número que tiene infinitos decimales no periódicos, es decir, es un número que se define como la $15, 92 y así sucesivamente van a ir apareciendo decimales que son no periódicos. ¿Listo? Y pues también se prolongan hacia el infinito. Sin embargo, la aproximación que nosotros más conocemos es esta, 3,1416. ¿Listo? Entonces, la equivalencia entre grados y radianes se da a partir de esa relación, que 180 grados equivalen a pi radianes. ¿Listo? Y esa es con la que nosotros trabajamos. ¿Por qué es importante conocer, como les decía, la medida de radianes? Porque muchas de las cosas que nosotros encontramos, sobre todo en este momento, para hacer las verificaciones en GeoGebra, muchas veces nos van a aparecer en radianes o también en grados, pero la idea es como interpretar cuál es la solución, que es lo que nos está mostrando allí el software. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer, vamos a verificarlo acá, por ejemplo, para un ángulo, pongámoslo de 100 grados, por ejemplo. Vamos a ver si me deja 100 grados. Bueno, 90 grados no, quiero un ángulo más grande. Hagamos un ángulo de 108 grados. Entonces, 108 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Entonces, nosotros hacemos la conversión a través de una relación que se llama el factor de conversión. Como nosotros sabemos que 180 grados en rotación equivale a pi radianes, entonces eso lo volvemos una fracción. ¿Y esa fracción cómo se establece? Pues en la parte de arriba coloco las unidades a las que quiero cambiar, es decir, los radianes. ¿Listo? Y en la parte de abajo de la fracción coloco la unidad de la cual estoy partiendo, que en este caso son grados. 180 grados. Entonces, lo que estoy haciendo es hacer la conversión de 108 grados a radianes, de tal forma que si hago la... Espérenme, por acá. De tal forma que al hacer este producto y hacer la solución completa de esta fracción, de este producto de este entero con esta fracción, entonces el resultado me va a dar el ángulo, pero en unidades de radianes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Pues fíjense que como quedaron opuestos, uno quedó multiplicando y el otro quedó dividiendo de los números que tienen unidades en grados, pues esos grados se nos van, en ese caso, y la unidad que quedará será radianes, nos quedará 108 y sobre 180 radianes es el nuevo ángulo que nosotros vamos a establecer. Usualmente lo que uno trabaja es la fracción, la simplifica y deja las unidades de pi, pero cuando uno va a comparar con lo que está en GeoGebra debe incluir toda la operación para saber cuál es el ángulo en radianes. Entonces, por ejemplo, si nos vamos por aquí a una calculadora. Entonces, nuestra calculadora nos mostrará lo siguiente. Ok,
Esta no. Esta sí. Entonces, en nuestra calculadora, lo que... Ah, bueno, esto no, tampoco me parece tan chévere. ¿Dónde está? Esta. Entonces, en nuestra calculadora, lo que nosotros vamos a hacer es ese producto. Entonces, teníamos que 180... A ver, déjame escribir. 108 por pi dividido 180, ¿cierto? Era la fracción que nosotros queríamos solucionar para poder encontrar esa unidad en radianes, ¿listo? Entonces, al hacer el producto y la división, 180 multiplicado por pi y dividido por 180, perdón, 108 multiplicado por pi y dividido por 180, entonces voy a obtener que es un ángulo de 1,884, ¿listo? O 885 con la aproximación. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo miramos acá, nuestro ángulo en radianes efectivamente es de 1,88. ¿Listo? Entonces, esa conversión que nosotros acabamos de hacer, ¿cierto? De manera manual, se verifica con lo que se encuentra aquí en esta simulación que se tiene en GeoGebra para ángulos en grados y en radianes. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta allí. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta sobre la conversión entre grados y radianes. Tengo por aquí la mano levantada de Brian. Listo. Bueno, mientras Brian nos escribe en la parte del chat, entonces pues vamos a hablar un poquito de lo que es las razones trigonométricas y las funciones para poder ahora sí irnos a el ejercicio del primer tipo. ¿Listo? ¿Dónde ingreso en GeoGebra para ingresar ángulos? No, este simulador que yo encontré es un simulador que ya está en línea. Si quieren, se los puedo dejar aquí en el chat para que ustedes lo revisen. Sin embargo, en GeoGebra, como les voy a explicar ahorita, es una persona que se llama Laura Conejo, que hizo esta simulación y la dejó allí abierta para que nosotros podamos hacer esa comparación. O sea, ella ya se tomó el trabajo de generar este aplicativo en GeoGebra, que igual se los voy a compartir aquí en el chat para las personas que de pronto quieran consultarlo. Sin embargo, en GeoGebra nosotros no escribimos como tal los valores en ángulos. Sí son relaciones de ángulos, pero ya les voy a explicar un poco cómo se ven allá en el software. ¿Listo? Porque no es exactamente hacer un cambio de unidades, sino más bien utilizar los medios de GeoGebra para que la variable que mida esté en relación con un ángulo. ¿Listo? Pero pues ya les voy a mostrar. Entonces, ahí les dejé ya en el chat lo que es el enlace de este simulador, de esta simulación que está preparada, este aplicativo que alguien ya hizo previamente. ¿Listo? Entonces, ok, voy a hablar entonces de dos cositas, de razones trigonométricas y de funciones trigonométricas porque están relacionadas. Entonces, las razones trigonométricas básicamente parten de las relaciones que se tienen de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel sobre el cual existe un ángulo interno que tiene un valor de 90 grados. ¿Listo? El ángulo recto o de 90 grados, que pareciera la esquinita de una caja, entonces nos define que esto es un triángulo rectángulo. Como ese es nuestro triángulo rectángulo, pues vamos a tener los otros dos ángulos internos y también vamos a tener lo que corresponde a los lados. El lado más largo del triángulo rectángulo se llama la hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Entonces, por ejemplo, este es el cateto 1 y este es el cateto 2. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de razones trigonométricas, puntualmente me voy a centrar en la de seno y coseno, que son las que vamos a utilizar. Entonces, las razones, el nombre de razón viene de hablar de una división. Las razones trigonométricas se establecen como relaciones que existen para un ángulo a través de la división de dos de los lados del triángulo rectángulo.
Es así como se define que seno, por ejemplo, de un ángulo, llamémoslo por aquí entonces, por ejemplo, este ángulo que está aquí, alfa, corresponde al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? En efectos prácticos, para nuestra función seno, entonces el cateto opuesto es el que queda al frente de él. ¿Listo? Entonces, ese es su cateto opuesto. Y por lo tanto, pues para ese ángulo será el que nosotros denominamos acá cateto 1. ¿Listo? El coseno corresponde al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, relaciona básicamente la longitud del cateto adyacente, que en este caso es el que forma también parte del ángulo, el que está ahí pegado al ángulo, y la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, seno siempre relaciona el lado que está al frente del ángulo que estoy analizando, y coseno el lado adyacente. En ese sentido, entonces, nuestras funciones trigonométricas surgen de hacer esta relación, pero dentro de un círculo unitario. Es decir, un círculo con radio 1. Esa es la primera aproximación que va a surgir para las funciones trigonométricas. Es decir, que seno de un ángulo dentro del círculo unitario tendrá como relación, les voy a mostrar aquí, el cateto opuesto del triángulo que se forma sobre la hipotenusa, y como lo vamos a ver acá, en el círculo unitario corresponde al valor en Y de ese triángulo sobre 1. ¿Listo? Entonces me voy a pasar a este aplicativo. Voy a primero colocar por aquí seno, que es el que voy a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, fíjense que para seno, como lo habíamos dicho, se nos forma a partir de Y sobre 1, que significa que cuando yo me estoy moviendo sobre la circunferencia, se va formando un triángulo. Ese triángulo está en relación con lo siguiente. Listo, denme un segundito, ya les sigo hablando, que me están pidiendo aquí una cosita de la UNAP. Ya continúo hablándoles por acá. Listo, ya continúo por acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvamos por aquí a nuestro simulador. Entonces, este triángulo que se nos forma acá, fíjense, tiene un ángulo interno, que es el ángulo que está medido en radianes por acá, ¿cierto? De 39 grados, por ejemplo, nos dice. Y cuando yo tengo ese ángulo de 39 grados, entonces se forma este triángulo rectángulo con el lado opuesto que señala la flecha verde. ¿Listo? Ese es el lado opuesto, que es la longitud en Y que tiene en ese momento el triángulo. Y la hipotenusa, pues siempre va a ser 1. ¿Listo? Entonces, a medida que yo me muevo sobre el círculo, fíjense que parto de un valor en el cual Y es 0, ¿cierto? Porque como se encuentra sobre el eje X, pues ahí no hay valor de Y todavía, no se ha formado el triángulo aún. Y toda la longitud de esa relación queda sobre X. Entonces, en Y no hay nada. A medida que voy creciendo, que voy subiendo por la circunferencia, se me va ampliando este lado, se va volviendo cada vez más grande. ¿Hasta dónde? Pues hasta volverse igual de grande al radio, que es 1. ¿Listo? Entonces, en ese momento es cuando nosotros decimos que esta función que está aquí graficándose en la parte de abajo, que es la función solamente seno del ángulo, parte de 0 y termina en 90 grados en el valor máximo, que es 1.
¿Listo? Llega ahí hasta 1. A partir de allí, entonces, en Y empieza a decrecer porque el círculo, fíjense, nos muestra que nuevamente ese lado, que sigue siendo el opuesto, se vuelve cada vez más pequeño hasta que en 180 grados se vuelve 0. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la primera parte de nuestra función trigonométrica. Luego, a medida que sigo aumentando en ángulos, es decir, cuando voy de 180 hasta 270, logro nuevamente un máximo, pero en este caso va a ser un valor negativo, es decir, será en ese caso el mínimo que puede tomar la función, el mínimo valor en Y, y desde ahí empieza a volverse nuevamente esa flecha cada vez más pequeña hasta que llega a 0. Esto es lo que nosotros encontramos o se relaciona con la función seno y que, por ejemplo, cómo se grafica eso en GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, voy a abrir por aquí GeoGebra. En GeoGebra yo lo grafico es, por ejemplo, como Y igual a seno, pero seno ¿de quién? Seno en este caso de X. ¿Listo? GeoGebra no reconoce otras variables aparte de X o a partir de allí yo tendría que hacer otro tipo de modificaciones sobre las funciones para, digamos, por ejemplo, escribir una expresión como teta o algo así. ¿Listo? Sin embargo, es más fácil trabajarlo con X directamente. Entonces, fíjense que aquí se nos grafica lo que ya teníamos al otro lado. Entonces, nuestra función parte en 0. Voy a hacer una modificación sobre el eje X. Voy a vista gráfica y en el eje X voy a decirle que la distancia la mida en radianes. ¿Listo? Para mostrarles que en 0 arranca nuestra función en 0, luego empieza a crecer hasta en pi medios, que equivale a 90 grados, alcanzar el máximo de esa línea verde que representa la curva de la función. Luego baja hasta 0 nuevamente en pi, que es 180 grados, decrece hasta menos 1 en 3 pi medios, que es 270 grados, y luego llega a 0 nuevamente en 2 pi, que es 360 grados. Y de ahí arranca otro ciclo. Es decir, es como si nosotros aquí hiciéramos o empezáramos a hacer otra rotación. ¿Listo? Entonces, arrancamos con otra rotación y podríamos seguir ahí rotando y rotando y rotando, ¿sí? Y entonces, a medida que vamos moviéndonos sobre ese círculo, la longitud en Y nos irá marcando lo que muestra aquí la gráfica de GeoGebra. ¿Listo? Eso es para la función seno. ¿Qué pasa con la función coseno? Pues la función coseno es en ese mismo triángulo, coseno de alfa, será entonces cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? En ese círculo que nosotros estamos trabajando será entonces el valor en X que se tenga del triángulo sobre 1, que la hipotenusa de esos triángulos siempre es 1 porque nos movemos sobre un círculo de radio. ¿Listo? Entonces, si nos pasamos a coseno, voy a volverme por acá. Si nos pasamos a coseno, fíjense que la longitud siempre no me la va a estar marcando sobre el eje X. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy aumentando, entonces como en ese momento, cuando está en 0 grados, toda la longitud se encuentra únicamente sobre el eje X, pues ahí tendrá su máximo, que es 1, que es el mismo radio de la circunferencia. A medida que yo voy moviéndome sobre la circunferencia, el triángulo que se forma va haciendo que esa longitud del lado adyacente, es decir, de lo que se marca aquí como la flecha azul, cada vez sea más pequeño, hasta que en Y igual a 90 llega a 0. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí me va trazando esa curva que representa la función coseno. A medida que me voy moviendo hacia valores mayores de 90 grados, pues esa flecha se está volviendo negativa en el eje X, está tomando valores negativos, ¿cierto? Desde 0 hasta el máximo, pero negativo, que sería menos 1. Entonces arranca en 1, en 90 grados llega a 0, en 180 grados llega a menos 1 y luego se devuelve. Entonces el triángulo que forma cada vez nuevamente va haciendo esa longitud más pequeña hasta que llega a 0 nuevamente y ahí ya empieza a crecer hasta que vuelvo al 1 inicial. ¿Listo? Entonces, en GeoGebra vamos a encontrar lo mismo. Vamos a decir, por ejemplo, que nuestra función es Y igual a coseno de X. ¿Listo? Entonces, fíjense, arrancamos en 0. En 0 tenemos la longitud máxima, que es 1. Luego vamos hasta pi medios. En pi medios llegamos a 0 en X.
luego nos vamos hasta pi, que es 180 grados, nos vamos hacia el lado negativo, llegamos al mínimo, que es -1, y luego vuelve a crecer. Entonces llegamos hasta 0 nuevamente en 270 y a 1 en 360 grados. ¿Listo? Entonces, esas dos funciones quedan así respectivamente, coseno y seno, pero solamente del ángulo. Entonces, ellas surgen de esa relación. Ahora, vamos a ver las modificaciones, que son las que vamos a revisar ya en funciones un poco más elaboradas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Cómo hago un triángulo con las medidas de la tarea? ¿Un triángulo de cuáles? Ah, bueno, si estamos hablando de los ejercicios 3, 4 y 5, esos los vamos a trabajar el día martes. Hoy vamos a trabajar puntualmente el ejercicio 1 y 2. Esto es para tener de pronto un orden respecto a lo que estamos explicando y no empecemos a explicar, digamos, cosas de varios temas que no se entiende de pronto lo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, ok, entonces ahí vamos trabajando a la par lo que es la explicación con lo que nos muestra GeoGebra. Entonces, bueno, entendiendo un poco entonces las razones trigonométricas, cómo surgen las funciones trigonométricas, ahora sí vámonos con un ejemplo del bloque del ejercicio 1. Entonces, todo esto que tenemos nosotros acá son modificaciones que surgen, todos estos valores son modificaciones que surgen de una función inicial que se llamaba y igual a seno de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esa función y igual a seno de x? Entonces, cuando yo, por ejemplo, le multiplico un valor acá, entonces, por ejemplo, que me queda, voy a escribir la expresión general que se relaciona con los que están, con la función que está acá. Vamos a tener que y es igual a seno de b por x, ¿cierto? Menos, vamos a llamar aquí un valor c, y más un valor d. ¿Listo? Entonces, todos estos valores a, b, c y d son modificaciones que sufre nuestra función. El primero, que es el a, modificará la amplitud. Entonces, ese a lo que va a hacer es que nuestra función ya no va a tener como máximo el 1, sino va a tener como máximo ese valor que está allí. Entonces, nos va a modificar el máximo y el mínimo de la función. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si multiplicamos esta función seno aquí por 3, entonces digamos que y igual a 3 por seno de x, ¿cierto? Entonces, en comparación con la que teníamos inicialmente, pues la que teníamos inicialmente llegaba hasta 1, pero esta, al multiplicarle yo ese número 3 que está allí, va a llegar hasta 3 y en los negativos hasta -3, ¿sí? Entonces, ese número que estoy allí multiplicando lo que va a hacer es modificarla así, vertical, la va a estirar de manera vertical la función trigonométrica. ¿Listo? También pasa con el coseno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, y igual a 3, vamos a otro número diferente, 4 coseno de x, coseno de x. Entonces, si yo la comparo con la función coseno que tenía inicialmente, entonces pues me muestra que inicialmente la función solamente llegaba hasta 1, pero al multiplicarle por ese 4 se alarga hasta 4 y en los negativos llegará hasta -4. ¿Listo? Entonces, esa es la amplitud. Cambia o modifica qué tanto desde el punto inicial o desde esa línea horizontal que está oscilando esa función, llega hasta el máximo o hasta el mínimo. ¿Listo? El otro valor que es muy relevante para nosotros en esta tarea es el valor B. El valor B está en relación con una magnitud que se denomina la frecuencia angular. Y resulta que la frecuencia angular se relaciona con el periodo de la siguiente forma. El periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. ¿Listo? Es decir, que para hallar el periodo de esta función, lo que nosotros vamos a tener es que hacer 2pi, ¿cierto? Sobre el b que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Entonces, para poder analizar ese valor, ese b, lo que vamos a mirar es qué modificación realiza. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico aquí
por ejemplo, si multiplico aquí por, déjame moverme, eso. Si lo multiplico por el valor que nos están dando aquí, que es, por ejemplo, pi tercios, cuando ustedes quieran escribir pi en GeoGebra, simplemente escriben la palabra pi tal cual. Entonces pueden poner, por ejemplo, pi dividido entre 3, ¿cierto? Entonces, de esta forma lo escriben 3 seno de pi sobre 3x. Entonces, vamos a mirar cómo modifica eso a nuestra función. Entonces, piense que inicialmente la función, voy a borrar el pi tercios para que lo vean. ¿So? Inicialmente la función tenía el mismo, la misma longitud horizontal que la que teníamos aquí, que se llamaba seno de x. ¿Sí? Entonces, al modificar eso, al modificarle o multiplicarle eso, lo que yo estoy haciendo es modificar hasta dónde llega el primer ciclo. ¿Listo? El periodo de una función se define como normalmente el tiempo para hacer un ciclo. ¿Listo? Que es una sola rotación. ¿Listo? Entonces, si yo le multiplico, lo condiciono aquí a que ya no lo haga de forma normal, multiplicado por S en 1, sino que lo haga en pi dividido entre 3, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer es, fíjense, modificarla hasta que llega a este punto. ¿Listo? Entonces, ya no va a llegar hasta 2pi el ciclo completo, que era subir hasta el máximo, llegar a 0, bajar hasta el mínimo, volver a 0. Eso es un ciclo completo. Sino que ahora va a tomarle menos cantidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto menos va a ser? Entonces, ese periodo vamos a mirar cuánto es. Entonces, para nosotros, entonces, en esta función que estamos analizando, la amplitud, ya dijimos que era ese valor 3. Voy a hacerlo con colores para que nos quede un poco más visible acá. Entonces, la amplitud, ¿cierto? Es este valor 3 que está acompañando o multiplicando a la función trigonométrica. En este caso será entonces 3 unidades. ¿Listo? Y el periodo, con otro color también para que sea más visible. Entonces, hagámoslo, por ejemplo, con rojo. Hagámoslo con verde. Listo. Entonces, por ejemplo, que sea nuestro periodo, un poquito, nuestro periodo, que sea igual a este valor que tenemos aquí, que era el que llamábamos b, y pues hacemos la operación respectiva, que es 2pi sobre b. Voy a ampliar eso un poquito para que se vea más. Listo. Entonces, en nuestro caso, será 2pi sobre pi sobre 3. ¿Listo? Y para nosotros, como en el numerador no hay fracción, lo que vamos a hacer es volverla a una fracción con un denominador 1. Es decir, vamos a tener 2pi sobre 1 sobre pi, perdón, sobre 3. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer lo que se denomina ley de oreja para poder solucionar esa fracción. Esa fracción entonces nos va a quedar el producto de los extremos arriba y el producto de los del medio abajo. Es decir, 2pi por 3 dividido entre 1 por pi. Hacemos la operación, nos quedará 2 por 3, 6. Pi sobre pi, ¿cierto? Y pues aquí podemos cancelar directamente los dos valores de pi que están allí relacionados y nos quedará entonces esto igual a 6. ¿Listo? Y entonces nosotros, ¿cómo sabemos que efectivamente estamos con un periodo de 6 dentro de nuestra función? ¿Listo? Entonces voy a hacerlo sobre esta función que ya está aquí relacionada como 3 seno de pi tercios por x. Entonces, voy a poner un punto en 0, 0. ¿Listo? Y voy a poner un punto sobre la parte final de la función, ¿cierto? Que es la que está allí. Entonces, fíjense que si yo trazo un segmento de recta que vaya desde este punto, ¿okay? Que vaya desde este punto, que yo llamo A, hasta el punto B, ¿cierto? Efectivamente, la longitud de ese segmento, que realiza un periodo completo, voy a ponerlo de otro color, un color un poco más vistoso, que nos muestra que hace un ciclo completo, efectivamente será 6. ¿Listo?
lo que acabamos de hallar nosotros aquí analíticamente, que son las 6 unidades que están allí. Ahora, finalmente, esas otras dos modificaciones que tenemos. Pues la siguiente, que es el valor C, ¿cierto? Entonces, ella estará mostrándonos un corrimiento de la función de manera horizontal. ¿Listo? Ese corrimiento horizontal está en la siguiente relación. Entonces, el valor del corrimiento, ¿cierto? Será igual a el valor que esté allí con el signo invertido, es decir, menos el valor que conocemos o que está allí como C, dividido entre el valor B. ¿Listo? En nuestro caso, entonces, nos corresponderá, voy a hacerlo con otro color, con azulito por acá, ese corrimiento, llamémoslo corrimiento horizontal, será entonces el valor C, que es 3pi medios, dividido entre el valor P, que será pi tercios. ¿Listo? Esto acá para que nos quede un poco más visible. ¿Listo? Y nuevamente hacemos entonces ley de oreja para encontrar cuál es el valor del corrimiento. ¿Listo? Esta parte no nos la están pidiendo, pero pues evidentemente esas funciones que ustedes tienen también incluyen esto y pues es mejor aclarar qué es ese valor. Entonces nos quedará así de la siguiente forma. 3 por pi, que es en los extremos, 3pi por 3, 3pi por 3, dividido los que están en el medio, que es 2pi. ¿Listo? 2 por pi. Si resolvemos, entonces nuevamente podemos cancelar. Pi con pi nos quedará 3 por 3, 9. Y sobre 2. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a ver es que efectivamente si nosotros modificamos o cambiamos esa función, voy a escribirla ahora como la tenemos actualmente, que es y igual a 3 por seno de pi tercios de x menos 3 pi medios. Entonces, fíjense que la función se corrió como hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto se corrió esa función? Entonces, voy a borrar esta para que no se nos solape tanto, ¿sí? ¿Cuánto se corrió esa función? Entonces, fíjense, antes iniciaba acá, pero ahora se movió esta cantidad de unidades hasta este valor que está aquí en moradito. ¿Listo? Entonces, ahí voy a poner un punto que se va a llamar C. Entonces, ¿cuánto se movió ahí? Pues hacemos otro segmento de recta que nos dirá que efectivamente lo que se movió la función, que ahora ya no arranca en cero, sino que se movió y el ciclo va a iniciar desde ese punto, ¿cierto? Entonces será 2,5, que equivale a lo que habíamos hablado acá, que era 9 sobre 2, que efectivamente también lo podemos expresar en decimal como 4,5. ¿Listo? Entonces ese es el corrimiento horizontal. Y finalmente, el otro valor que nosotros tenemos allí, voy a ocultar todas las que tengo abiertas. No, lo que nos va a hacer es coger esta función, voy a ocultar esta y voy a ocultar A, B, A, C y este segmento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, también este valor C. Listo. Entonces, ahora lo que va a pasar es que cuando nosotros sumemos o restemos valor, esta misma función que teníamos, que ya ha sufrido todas las modificaciones, se va a mover verticalmente. Entonces, ¿cómo se va a mover? Vamos a revisarla. Entonces, escribámosla ahora así completa. Entonces, toda la función que teníamos inicialmente va con ese más 1 acá. Entonces, sería y igual a 3 por seno de x. Ahora, para x era pi tercios de x menos 3 pi medios, ¿cierto? Más 1.
Entonces, fíjense que ahí se movió verticalmente. Vamos a darle un color un poco más visible, como la verde. Entonces, la función que antes estaba sobre el eje X, ahora se movió una unidad hacia arriba. Quiere decir que antes llegaba hasta 3, ahora llega hasta 4 positivo, y antes llegaba hasta menos 3, entonces se subió una unidad y ahora llega hasta menos 2. ¿Listo? Esas son todas las modificaciones que nos muestra esa función, y finalmente pues vamos a tener la gráfica completa de nuestra función de esta forma. ¿Listo? Eso es, o esas son todas las modificaciones que sufre la función. Entonces, este D, voy a ponerlo acá como el corrimiento vertical. ¿Listo? Estas son todas las modificaciones que nosotros tenemos de la función de acuerdo con la que nosotros tenemos que graficar. ¿Qué nos piden en nuestra tarea? Puntualmente estas dos. Lo que es la amplitud y el periodo. Sin embargo, pues digamos que me gusta explicar las otras adicionalmente, porque pues digamos que no están ahí haciendo nada. Ellas también tienen una razón de ser y tienen una modificación que generan sobre la función inicial, que se llamaba seno de X no más. ¿Listo? No sé si hasta acá habrá alguna pregunta. Tengo por aquí a John Jairo Zavala. Profe. La tarea nos pide que hagamos una confirmación de eso, de cualquiera de los ejercicios en esta página de GeoGebra. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a poner la confirmación? ¿Acaso hay que copiar el link después de que hayamos terminado y pegarlo en el archivo? No, es tomar una imagen. Entonces ustedes pueden ir a recortes, tomar una imagen y la pegan en el documento. Así, tal cual. ¿Listo? Entonces lo que ustedes hacen es desarrollar la función o hacer la función. No tienen que hacer todos los pasos que yo hice acá porque pues esos pasos los estoy haciendo para explicar cómo es que se modifica la función. Si ustedes grafican la función, desde allí analizan cuál es la amplitud, cuál es el periodo y con esa información después le toman una imagen y la imagen la pegan allá en su formato. Entonces recordemos que nuestro formato, voy a irme por acá, para la tarea 3, nuestro formato de presentación tiene un espacio donde tenemos el desarrollo del ejercicio 1 y nos dice presente en el espacio inferior la copia de pantalla del ejercicio desarrollado en GeoGebra. Es decir, ustedes van a coger puntualmente lo que hicimos y, por ejemplo, lo copian acá. ¿Sí? Control V. Profe, ¿puede hacerlo de nuevo? O sea, ¿cómo hizo para cortar la imagen? Ok, utilicé una herramienta que se llama recortes que aparece aquí en GeoGebra. Perdón, aquí en mi Windows. Entonces ustedes le dan allí, por ejemplo, buscar recortes. Esa herramienta de recortes, uno le da nuevo recorte, se dirige a la parte donde tiene que hacer el recorte, donde en este caso donde está GeoGebra acá. Le doy recortes, nuevo recorte y tomo la imagen de esa parte. O la otra también es, en sus teclados aparece una tecla que se llama IMP, P mayúscula T. Entonces, con esa tecla también imprimen toda la pantalla que ustedes están trabajando. Entonces, por ejemplo, en un teclado de un computador normal, tenemos una imagen así rápidamente, aparecerá una tecla que se llama imprimir pantalla. ¿Listo? Esperamos a ver si nos deja verla. Bueno, está como difícil de ver ahí. ¿Listo? Pero pues ustedes pueden buscarla o, como les digo, tomando un recorte de la imagen. ¿Listo? Tengo por aquí a John Jairo con la mano levantada. Mientras tanto voy a ir contestando la pregunta que nos hace Rosalba. Entonces, en el foro podemos participar hasta el último día de la tarea. Recordemos que nuestra tarea, de acuerdo con la agenda del curso, va hasta el 10 de junio. La idea es que ustedes hagan pues los aportes semanalmente para que se pueda hacer la retroalimentación de los ejercicios que van desarrollando y pues también para que les comenten a sus compañeros cuáles son los ejercicios que están desarrollando, porque recordemos que en cada grupo hay 5 personas y de esas 5 personas no pueden repetir grupo de ejercicios.
Listo. No sé si John Jairo se le quedó la mano levantada. Voy a bajarlo entonces por acá. Listo. Para continuar. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer sobre esa primera parte, sobre lo que es el análisis de esa función trigonométrica que está en relación con funciones periódicas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a trabajar o si alguno de ustedes está en algún tipo de carrera que se relacione con tecnología, que se relacione, por ejemplo, con señales, que sea de software o incluso que esté en relación con eventos que se realizan de forma periódica, encuestas y demás. Estas funciones trigonométricas se trabajan mucho para poder entender qué es lo que está pasando allí, qué información se toma y pues como son o muestran eventos que son periódicos, pues son la forma más sencilla de a veces hacer relaciones de diferentes variables a través de esas condiciones de periodicidad. ¿Listo? Listo. No sé si hay algo más. Ok. Por aquí tenía a Brian, sí, la grabación de este CIPAS se comparte el día de mañana, la monto en YouTube y yo las dejo por los diferentes medios, ya sea, siempre les enviando por mensajería del aula en el campus, por el grupo en Teams y también por el correo institucional. Por esos 3 medios la estoy enviando. ¿Listo? Bueno, continuemos por acá entonces con el ejemplo del ejercicio del bloque 2. Entonces, el bloque 2 ya no nos muestra una función, sino un tipo de operación que se llama ecuación trigonométrica. ¿Listo? Nuestra ecuación trigonométrica, entonces, al igual que las ecuaciones que habíamos visto, ecuaciones de primer grado, a ver, Z, me deja borrar esto. Suprimir. Entonces, ahora sí, las ecuaciones trigonométricas, tal como por ejemplo hemos trabajado con ecuaciones de primer grado y de segundo grado, entonces lo que buscan es encontrar el valor de la incógnita que allí está relacionada. Sin embargo, en este caso la incógnita es un ángulo. En ese caso, nuestro ángulo va a poder despejarse primero tomando tanto seno o coseno, dependiendo de la que ustedes tengan, como si fuera la variable total. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un despeje, tal cual se hizo para ya sea ecuaciones de primer grado o ecuaciones de segundo grado. Este ejemplo que yo traigo aquí particularmente es una ecuación de segundo grado, porque fíjense aquí, el seno está al cuadrado. ¿Listo? Entonces, cuando teníamos ecuaciones de segundo grado, utilizábamos lo que se denominaba la función cuadrática o la raíz cuadrática. Esa función o raíz cuadrática nos decía, por ejemplo, que si teníamos un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, lo que hacíamos, y todos ustedes me mostraron dentro de sus tareas, que, bueno, la mayoría, algunos lo hicieron por factorización, pero la gran mayoría utilizó la raíz cuadrática, que los valores de x se obtenían a partir de hacer o tomar los valores a, b, c y aplicarlos en la siguiente ecuación. Nos quedaría menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. ¿Listo? Entonces, de allí lo que yo tendría que hacer es identificar quién es a, quién es b y quién es c dentro de mi función cuadrática y reemplazar esos valores dentro de la raíz cuadrática para hallar cuáles son esos valores de x. Sin embargo, en este caso, no tenemos a x únicamente, sino tenemos algo que es una función trigonométrica completa que se llama seno. ¿Listo? Entonces, vamos a despejarla de esa forma. Entonces, mi seno de teta, en este caso, será igual a. Entonces, ¿quién es A, quién es B y quién es C en esta relación? Entonces, A es el que acompaña al cuadrado, B es el que acompaña a solamente seno o coseno si lo tienen con coseno, y C es el que está independiente, de tal forma que A será 12 en esta ecuación cuadrática que tengo,
B será igual a menos 13, es importante llevarnos el signo que está allí acompañando ese número, y C será igual a 3. ¿Listo? Como ya conocemos entonces esos valores, vamos a proceder a reemplazarlos dentro de nuestra función cuadrática. Entonces, dentro de nuestra ecuación cuadrática. Entonces, nos quedará de la siguiente forma. Menos B, entonces menos 13. Entonces, recordemos que este menos proviene, el primer menos que tengo acá, proviene de la ecuación, y el segundo menos proviene directamente del número. ¿Listo? Entonces, tendremos que allí en ese momento hacer una ley de signos. Más o menos, me dice la ecuación, la raíz de B al cuadrado, que sería menos 13 al cuadrado, menos 4 por A, que en este caso es 12, por C, que en este caso es 3, ¿cierto? Sobre 2 multiplicado por A, que en este caso es 12. ¿Listo? Entonces, revisemos que todo esté bien. Entonces, me dice menos B, B es 13, más o menos raíz de B cuadrado, 13 al cuadrado, menos 13 al cuadrado, menos 4 veces, este 4 siempre va porque es este 4 que está allí dentro de la ecuación, menos 4 veces A por C, entonces menos 4 veces A, que es 12, por C, que es 3. ¿Listo? Y ya lo que nos quedaría es resolver. Entonces nos quedaría menos por menos más, sería 13, más o menos la raíz de 13 al cuadrado, que es 169. Como es negativo, negativo al cuadrado sería menos por menos y me queda más. Y menos 4 por 12 por 3. 4 por 3 nos da 12, entonces sería 12 por 12, que es 144. ¿Listo? Todo esto sobre 2 por 2 es 24. De tal forma que finalmente vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener 13 más o menos la raíz, ¿cierto? De 169 menos 144. A ver, 169 menos 144 que nos da como resultado 25. Eso tiene que ser. 25, ¿cierto? Raíz de 25 sobre 29 y por tanto, pues ya resolvemos allí y nos quedaría 13 más o menos la raíz de 25, que es 5, sobre Perdón, profe, 24. sobre Sobre 24. 24. Ay, gracias. Sí, este lo escribí mal y esto es un 4. Porque si no, no nos queda y después estamos buscando por allá qué fue lo que pasó. Listo. Ahora sí, ya se ve mejor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en este caso? Pues que voy a tener dos valores para ese ángulo. Entonces, mi primer seno de ese ángulo estará en relación con el valor positivo, es decir, 13 más 5 sobre 24. Y el segundo valor estará en relación con el segundo resultado, que va con negativo. Es decir, mi segundo seno de ese ángulo es igual a 13 menos 5 sobre 24. ¿Listo? Resolvemos, nos quedará entonces 13 más 5, que es 18, sobre 24. Y por aquí, por este lado, nos quedará 13 menos 5, que es 8 sobre 24. Respectivamente, entonces, para cada uno será seno, el primer valor, igual a, podemos simplificar, los dos son múltiplos de 6. Entonces, sexta de 18 me quedará 3 y sexta de 24 me queda 4. Esto es 3 cuartos. Y aquí, para el segundo ángulo, para la segunda relación de seno que tengo, me quedará, bueno, estos también son múltiplos de 8, entonces octava de 8, 1, y octava de 24, 3. Me quedará 1/3. ¿Listo? ¿Y ahora qué vamos a hacer con esos dos? Seno, primer valor, igual a 3 cuartos, y el segundo valor, igual a 1/3. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para poder despejar una función trigonométrica, pues, por ejemplo, seno de x igual a 2, ¿cierto? Entonces, este seno nosotros no lo podemos, bueno, aquí pongámosle 0,2, igual a 1/2. 1/2.
Entonces, aquí lo que nosotros hacemos, o nuestra intuición nos diría, pues ese seno está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Pero es un error muy común. Seno no en realidad no está multiplicando a x. Seno es una función que se aplica sobre x. Entonces, tenemos que aplicar es la función inversa de seno. Para despejar, entonces, x tendría que quedar en este caso como seno a la menos 1 de lo que está a la derecha. ¿Listo? Y así lo vamos a aplicar acá. Entonces, nuestro primer valor de teta quedará como seno a la menos 1 de 3/4. Y nuestro segundo valor de teta quedará como seno a la menos 1 de 1/3. ¿Listo? Eso es, recordemos, porque seno no está multiplicando a x, sino es una función que se aplica sobre ese ángulo, en este caso teta. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, ahí sí tendremos que acudir a calculadora. Vámonos por aquí a nuestra calculadora. Tun, tun. Y pues borremos, y pues en todas las calculadoras aparecerá por aquí un a la menos 1 o un a coseno. Ese a también está en relación con la inversa, se llama arco coseno, o coseno a la menos 1 o seno a la menos 1. Las dos equivalen a lo mismo. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos seno a la menos 1 de 3/4. Entonces hacemos seno a la menos 1, ¿sí ven? Aquí me apareció como a seno, que es también seno a la menos 1, de 3 dividido 4. ¿Listo? Cerramos el paréntesis. Y pues allí tendremos que decirle que nos dé el resultado en grados o en radianes para que podamos establecer cuál es el valor. ¿Listo? Entonces, nuestro valor es 48,59 grados. ¿Listo? Entonces, este ángulo 1 medido en grados sería, o la primera solución para esa ecuación del ángulo sería 48,59 grados. ¿Listo? El segundo valor, el segundo valor entonces que vamos a trabajar, lo tomaremos entonces con esa segunda opción que tenemos. Entonces nuestro segundo ángulo será, nuevamente nos vamos a nuestra calculadora, borramos y le diremos que seno a la menos 1 de 1/3, no dividido entre 3. ¿Listo? Y entonces nos dice que es 19,47 grados. 19,47 grados. ¿Listo? Entonces, esas son dos soluciones que tenemos para nuestro ángulo. Sin embargo, podemos tener más soluciones. Recordemos que las funciones trigonométricas, al ser cíclicas, pueden tener más soluciones. ¿Cómo podríamos hallar más soluciones? Entonces, fijémonos que si ubicamos esos ángulos en el círculo unitario, tendríamos por aquí los 48 grados, 48,59, y por aquí más pequeñito, tendríamos el ángulo, el primero, el segundo, que sería 19,47 grados. ¿Listo? Pero si nosotros somos un poquito más estrictos, entonces podríamos decir, ok, hay otros ángulos que cumplen esa misma condición de tener esa misma altura en Y. Y esos otros dos ángulos quedan por allá en el segundo cuadrante. Usualmente cuando trabajamos con un círculo decimos, o con ángulos, decimos que esta primera parte, o esta primera sección de nuestro plano cartesiano se llama el primer cuadrante, y luego nos movemos en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante, y este es el cuarto cuadrante. ¿Listo? Así se denominan usualmente. Entonces tendremos por allá un mismo ángulo que está, pero en el segundo cuadrante. ¿Listo? ¿Y cómo lo hallamos? Pues básicamente podríamos decir que hay otra solución que también existe. Vamos a llamarla teta 3, ¿cierto? Que va a ser 180 grados menos 48,59, que esto equivale a, miremos acá, 180 menos 48, 180 menos 48,59. Esto será 131,41. ¿Listo? Y por aquí habrá otro ángulo que vamos a llamar teta 4,
que también está en relación con esos 19 grados, pero hacia el segundo cuadrante, es decir, serán 180 grados menos 19,47 grados. ¿Listo? Esto como tal nos dará entonces 19,47, nos dará 160,53. ¿Listo? Entonces, claro, eso cómo lo vemos nosotros en GeoGebra, ¿sí? O sea, ya hallamos las soluciones. A través de la raíz cuadrática encontramos los dos posibles senos que estaban allí relacionados y luego con la función inversa de seno encontré puntualmente cuál es el ángulo que se describe en cada caso y a través de del razonamiento del círculo unitario encontré dos ángulos adicionales que también solucionan esa ecuación. Entonces, ¿eso cómo lo compruebo o cómo lo verifico mediante GeoGebra? Entonces, vámonos por acá a GeoGebra. Voy a abrir uno nuevo. Entonces, en GeoGebra vamos a escribir la ecuación tal cual la tenemos, pero recordemos que GeoGebra no conoce a teta. Entonces, le vamos a decir que lo haga, en vez de colocar teta, a x. ¿Listo? Entonces, en este caso será 12 seno cuadrado de x menos 13 seno de x más 3 igual a 0. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a escribir acá. Entonces, vamos a escribir 12 por, voy a poner aquí un paréntesis, seno de x, ¿cierto? Al cuadrado. Voy a irlo escribiendo aquí para que ustedes vean cómo lo escribo. Seno de x al cuadrado menos 13 seno de x. ¿Listo? Y eso más 3. Esto es igual a 0. ¿Listo? Entonces, GeoGebra nos va a graficar algo así. Entonces, era 12 seno cuadrado de x menos 13 seno de x más 3 igual a 0. Aquí ya la tenemos. ¿Listo? Entonces, esa ecuación que tenemos acá, GeoGebra nos está diciendo que grafica estas rectas que están así verticales. Entonces, me voy a acercar un poco y voy a nuevamente cambiar el eje X, propiedades. Espérenme porque esto está... Ya, 100%. Entonces, vámonos con vista gráfica y digámosle que en el eje X nos dé una distancia, pero que nos la muestre en pi medios. ¿Listo? Para que sea un poco más cercano a los ángulos que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí hay unas rectas que están cruzando. Yo tengo dos opciones para verificar en GeoGebra. Una es decirle que me solucione esa ecuación. Entonces voy a decirle que me dé la soluciones de la ecuación, ¿cierto? ¿Y de cuál ecuación? Como yo la escribí, ella le dio un nombre y GeoGebra la llamó S1. Entonces le voy a decir que me dé las soluciones de S1. ¿Listo? Y entonces aquí me muestra las cuatro soluciones que ya habíamos encontrado. 19,47, 48,59, 160,53 y 131,41, que son respectivamente todas las soluciones que habíamos hallado inicialmente. ¿Listo? Estas cuatro que teníamos acá. O la otra opción que yo tengo también es verificar en qué puntos esto está cortando con el eje X. ¿Listo? Y esos puntos pues, serán el ángulo, pero el ángulo en radianes. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo con uno, con el primero, que nos marca como 0,43. Entonces, ese ángulo que da allí, o ese punto sobre la recta, que es 0,34, perdón, 0,34, ¿cierto? Esto está en radianes, entonces puedo pasarlo o convertirlo a grados. ¿Haciendo qué? El factor de conversión. Entonces lo multiplico por 180 grados y lo divido por pi radianes. Como estamos en unidades de radianes, se nos van radianes con radianes y nos quedará 0,34 por 180 grados dividido entre pi. ¿Listo?
Y entonces nos quedaría así si lo hacemos con nuestra calculadora y verificamos que efectivamente ese es el mismo valor. Entonces nos da 0,34 por 180 dividido entre pi. ¿Listo? Y allí efectivamente nos muestra que es 19,48, la misma solución que ya habíamos hallado anteriormente. ¿Listo? 19,47, 19,48, muy aproximado. ¿Listo? Entonces, dos formas de revisarlo en GeoGebra. O ustedes pueden darle que con la función soluciones que tiene el sistema les dé el ángulo en grados, o también los valores que están de esas rectas que quedan ahí como verticales, mirar en qué punto cortan con el eje X y hacer la transformación de eso a grados. ¿Listo? Eso sería, no sé si hay alguna pregunta adicional. Por aquí tengo a José Delgado con la mano levantada. Sí, tutora, quería preguntarle dos cosas. Una, cuando seno su 1 y seno su 2, si eso, el su 2 es solamente dándole como denominación de parte 1 y partición cuadráticas. No tiene nada que ver Sí, cuando yo paso seno al otro lado del igual y ya se va a -1, no tiene nada que ver. no, eso no tiene nada que ver porque eso es, como lo decía el compañero, es como una nomenclatura que uno utiliza para poder diferenciar que está trabajando con dos ángulos diferentes. ¿Listo? En este caso, fíjense que lo que yo hice fue decir, ok, como este era seno 1, entonces ahora me quedó es un ángulo 1, un teta 1. Y como este era un seno 2, pues ahora tengo es un teta 2, un ángulo diferente. Es más como la forma en la que uno lo nombra para poder definir que son ángulos diferentes, que son en los dos casos solución de mi ecuación. Pero no, eso Okay, no y la tiene otra nada que ver. pregunta, Cuando yo paso al otro lado, siempre es seno a la -1. siempre, ok, perfecto. Lo otro es, yo miro la composición que tiene la ecuación trigonométrica y la relaciono con las diferentes ecuaciones que puedan existir, cuadrática o de primer grado, segundo grado. Yo la miro qué composición tiene y de esa misma manera entonces la podría resolver. Porque yo veo unas ecuaciones que no tienen la misma forma cuadrática, sino de primer grado o segundo grado. Exacto. Es verlo de Esas esa de forma, entonces ya segundo sabrá. grado, las de segundo grado son cuadráticas y las de primer grado se Ah, resuelven haciendo un despeje solamente dejando seno o coseno a ese lado y lo demás se despeja. pero entonces cuando lo va a resolver yo el ángulo, queda no queda para resolverlo. Claro, va a quedar igual que en este caso, cuando ustedes despejan, por ejemplo, si no tienen esa cuadrática, les va a quedar al final así, un valor de seno igualado a un número, ¿sí? Pero ya no va a ser seno 1 ni seno 2, sino solamente un valor de seno. Y ustedes lo que aplican es seno a la -1 nuevamente. Ah, bueno, sí, pero de pronto, o sea, cuando tiene el primer grado, por ejemplo, que fuera 4 seno de alfa -2 o +4 igual a 0, por ejemplo, que tenga esa composición, es diferente Sí, o sea, es ahí relacionar. es hacer el despeje. Por ejemplo, si Ah, ok. tuviésemos 4 seno de teta más, por ejemplo, pongámosle 3, pongámosle 2, ¿sí? Y esto igual a 0, ¿sí? Este es otro tipo de función trigonométrica. En este caso, pues, Ok. por ejemplo, no tenemos una cuadrática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar primero seno. Entonces, ¿cómo lo Ah, ok. despejamos? Como normalmente nos han enseñado, y es que vamos a quitarle todo lo que esté multiplicando o sumando o restando alrededor. Entonces, lo primero que hacemos es despejar ese 2, entonces nos quedará 4 seno de teta igual a, este 2 está sumando, pasa a restar, y por el otro lado tendríamos este 4 que pasa a dividir, nos quedaría seno de teta igual a -2 sobre 4, ¿sí? Entonces, hasta aquí, fíjate que ya llegamos a una relación similar a la que teníamos anteriormente. Nos quedó a un lado seno del ángulo y al otro lado un valor numérico. Entonces, aquí, igual que en el caso que acabo de mostrarles, aplicó seno a la -1.
Entonces me quedará que teta es igual a seno a la menos 1 de, en este caso, menos 4, menos 2 sobre 4, que puedo simplificarlo a seno a la menos 1 de menos 1/2, porque pues ese se puede dividir. ¿Listo? Y entonces pues yo también voy a GeoGebra. Voy a abrir aquí uno nuevo para que no se solapen y no quede tanta información. Y por ejemplo yo digo, ok, entonces voy a hacer 4 por seno de x más 2 igual a 0. ¿Listo? Entonces fíjate que ahí ya me dio otras soluciones. Entonces me mandó otros valores que están por acá. Entonces yo le puedo decir nuevamente, deme la solución. ¿Cuál es la solución de eso? Entonces revisemos primero con la calculadora. Entonces nos decía seno a la menos 1 de menos 1/2. ¿Listo? Y ahí nos dice que eso es menos 30 grados. ¿Listo? Entonces aquí nos dice que es igual a menos 30 grados. ¿Listo? Y entonces eso en GeoGebra, ¿dónde está? Entonces voy a decirle, muéstrame cuál es ese valor. Entonces deme la soluciones de la ecuación. En este caso nuevamente la llamo S1. ¿Listo? Entonces fíjate que nos muestra ese menos 30 grados. ¿Lo ves? Y este menos 30 grados está acá, en este punto. ¿Listo? Es ese menos 0,52. Si hago la conversión de menos 0,52 radianes, porque recuerden que acá en este caso está el eje X, como es de ángulo, es en radianes, entonces me quedará efectivamente ese menos 30 grados y pues tendré que hacer el análisis de la circunferencia para verificar qué otro valor se acomoda a eso. ¿Listo? No sé si ahí ya quedó un poco más claro. Sí, tutora, ha sido perfecto, muchas gracias. Listo, por aquí John Jairo nos preguntaba que si en el trabajo solo se pone la amplitud y el periodo. Ese es respecto al ejercicio 1. Sí, señor. Solamente la respuesta es amplitud y periodo. Lo demás que les explico acá es como información adicional de esas funciones que están allí trabajadas, como para que no quede que eso pareciera que no hace nada. No, son modificaciones adicionales. No nos las están preguntando, yo se las explico más como por conocimiento general. Y por último tengo a José Fernando Acosta. No sé si José Fernando tenga alguna pregunta. Hola, buenas noches, tutora, compañeros. Buenas noches, José Fernando. No, la pregunta mía era también parecida a la del compañero que acabó de intervenir ahorita, porque la ecuación que me correspondió a mí no tiene la fórmula para resolverla o sea, no tiene la presentación Cuadrática. con la fórmula cuadrática. Entonces, yo la realicé también así despejando. Y Sí. solamente también me dio un solo resultado. Porque la ecuación mía parecía seno y coseno, seno al cuadrado y coseno al cuadrado. Entonces me tocó convertir el coseno a seno. Ah, utilizaste identidades. Ok. Con las identidades pitagóricas. Ajá. Entonces, me dio una sola respuesta también, o sea, un solo ángulo. Entonces, no sé si de todas maneras yo le voy a presentar a usted el trabajo Listo, antes. envíamelo y lo revisamos y cualquier cosita yo te indico si hay que completar algo o si ya está completo. Y lo otro es, profesora, es que yo ingreso los datos a GeoGebra y no me aparecen las líneas que le aparecen a usted ahí en esa ecuación. Entonces quisiera que me explicara, o sea, porque yo ingreso la ecuación normal, pero no me aparecen las líneas, o sea, no me cortan las líneas en el eje X y no me aparece el resultado, o sea, está bien la ecuación porque me da el resultado que es, pero no se me plasma en el plano. ¿No lo ves en el plano? Está Sí, no. como raro. ¿Ya probaste con otro navegador? Por ejemplo, no con Chrome, sino, por ejemplo, hacerlo con Firefox o con... Yo tengo aquí 3 diferentes, pero pues hay muchos navegadores de internet, ¿no? O sea, para Opera y eso.
con el Mozilla. Bueno, verifiquemos aquí con el Mozilla a ver cómo nos lo muestra. Entonces, ay, no, acá. Entonces, porque digamos que eso ya es una configuración de GeoGebra, pero tendríamos es que entrar de pronto a mirar una reunión puntualmente para verificar qué configuración está en tu computador, ¿sí? Porque digamos, si uno la busca así en línea, ella por defecto tiene como unas cosas como ya preestablecidas y de pronto es que haya alguna modificación allí. Pero entonces, por ejemplo, graficámoslo aquí en Mozilla a ver cómo nos grafica, si se ve igual o si no. Entonces, por ejemplo, tendríamos, la última que teníamos era 4 por seno de x más 2 igual a 0. Sí, o sea, por defecto me las está enviando así. Tendríamos que ya de pronto es particularmente, si quieres, ahorita al final de la reunión, podemos establecer de pronto un horario mañana o el sábado para revisar esa parte. Ok, gracias, profesora. Listo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Voy a ir guardando por aquí la grabación.